Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y hoy vamos a hablar sobre leer en inglés gratis. Primero hablaremos de ficción en general, luego fantasía, ciencia ficción y luego clásicos. Pero primero de todo, deciros que esto va a ser una miniserie de cómo leer en inglés. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda de este vídeo o de otros aspectos de leer en inglés, por favor dejádmelo en los comentarios. Entonces, este primer vídeo va a ser sobre cómo leer en inglés gratis, consejos y recomendaciones. Después también haré uno comparando ediciones de libros, por ejemplo, clásicos en inglés, para que si vosotros queréis comprar los físicos, que sepáis qué características tiene cada uno. También me gustaría hacer un vídeo, si tenéis, de preguntas que tengáis que yo os pueda responder en un vídeo de una forma más distendida. Sí, y eso no sé si querréis, pero para mí también es muy importante los diccionarios. No sé si eso podría ponerlo en un extra en alguno de estos vídeos o hacer un vídeo exclusivo para diccionarios y herramientas de Kindle, que Kindle tiene algunas herramientas muy buenas para la gente que empieza a leer en inglés. Bueno, pues empezamos. Primero de todo, decir algunas cosas sobre leer en inglés. A lo mejor habréis oído que a alguien decir, ay, es muy fácil leer en inglés, y vosotros empezáis a leer en inglés y os cuesta. Vale, porque es que cuesta. Hay que esforzarse para leer en inglés. No es algo que tú cojas un libro y dices, ay, mira qué fácil, y empiezas a leer. No. A lo mejor hay una persona que sabe mucho inglés y lee en inglés y te dice, tú, es muy fácil. Ya, pero para ti no, porque tú estás empezando. Entonces, si ya te estoy diciendo que es difícil y requiere un esfuerzo, cuando tú veas que te cuesta y que vas lento, al menos dirás, vale, es que es normal. Por mucho que esa otra persona sepa mucho y me diga que es fácil, la Pris dice que no, que es difícil. Entonces hay que esforzarse. Entonces yo no lo digo para desanimar, sino al revés, para animarte. Es difícil, hay que esforzarse. Por lo tanto, si te cuesta, es que es lo normal. No sé si se me ha entendido. Por otro lado, sí que en internet hay listas de recomendaciones para empezar a leer en inglés. O una lista de 5 o 4 libros que, ay, mira, yo empecé con este libro, léetelo tú también. Para mí eso no tiene mucho sentido. Para mí, yo nunca os daría 5 libros para empezar a leer en inglés. No, porque cada persona es un mundo. Porque a lo mejor una persona lee de ciencia ficción y te están recomendando literatura fantástica juvenil, otra persona solo lee clásicos y es que ha leído que es mejor empezar por cómics. No, cada persona, mi recomendación es que lo que a ti te gusta leer, lo leas en inglés, porque entonces si no, te va a costar mucho leerlo. Porque si a ti te gusta leer manga y te dicen que tienes que empezar a leer libros, no, lee manga, que es lo que a ti te gusta, léelo en inglés. Que a ti te gusta Sanderson, lee Sanderson, porque si lees otra cosa que no te gusta solo porque te han dicho que es más fácil, te va a costar el triple, porque no te gusta, porque tienes que esforzarte, sacar la motivación para leer algo que no te gusta solo porque te han dicho que es más fácil empezar por ahí. No. El último apunte que yo quería decir es que porque la literatura sea juvenil no significa que para ti vaya a ser más fácil leerlo, porque la clave es el vocabulario. Una literatura juvenil quizás sí que el vocabulario, si es de actualidad, sea un poquito más moderno y sea más fácil de seguir, pero si es una literatura juvenil de fantasía, quizás te va a costar más porque hay un vocabulario aquí que falta, un vocabulario que a lo mejor es sobre la naturaleza, el terreno, criaturas, como sea, ¿vale? Entonces tienes que ver cuál es el vocabulario que tú tienes y qué es en lo que estás acostumbrado a leer para que sea eso lo que tú leas. ¿Estás acostumbrado a leer manga? Lee manga. ¿Estás acostumbrado a leer ficción? Lee ficción. ¿Estás acostumbrado a leer ciencia ficción? Ciencia ficción. ¿Vale? No hay unos libros que sean... Esos 5 libros son los que tenéis que empezar a leer. No, porque cada uno tiene sus gustos. Y otra cosa, usa diccionarios. El diccionario es muy importante porque así es como crearéis vuestro vocabulario. Hablemos primero de fantasía y ciencia ficción. ¿Habéis visto mis vídeos de los finalistas en relato del Hugo y del Nébula? Vale, pues esos relatos están gratis en sus páginas web. Ponéis en Google el relato que os ha llamado la atención y os saldrá para leer. Igualmente yo en la cajita de descripción de los 2 vídeos dejaré los enlaces cuando pueda para que os lleven a los relatos. Aunque no os gusten los relatos, yo creo que es una muy buena forma, es un buen formato para empezar a leer en inglés, porque es un formato escueto, corto, y tendréis una
satisfacción más o menos inmediata. Podréis leer una historia completa en poco tiempo. Lo podéis leer en vuestro ordenador, en vuestra tablet, en vuestro reader. Yo creo que empezar por los relatos estos es una forma muy buena de empezar a leer. Que ves que es muy difícil, cambia de relato. Que no te gusta, cambia de relato hasta que encuentres uno que se adecue a ti. El más cortito es el del problema. Os lo dejo aquí por la pantalla. Ese es uno quizás por el que podríais empezar. ¿Os acordáis? Es un problema matemático, muy feminista, sobre portales mágicos. Ese es el relato corto que puede servir para las personas que están empezando a leer en inglés, porque además es como un texto muy cortito. Entonces, hay tanto fantasía como ciencia ficción en esos relatos, y de terror. O sea que, ánimo, si te gusta el terror, la ciencia ficción, la fantasía, hay muchos relatos gratis en internet que podáis leer. Podéis mirar los finalistas a Lugo o al Nebula de diferentes años, que es una selección un poquito más, ¿no? Curada, y no tenéis que estar buscando, ¿no? en el océano de relatos. ¿Qué más? Por favor, usad las muestras de Kindle, porque no cometáis el error de decir voy a coger y voy a leer este libro de pe a pa. No. Empezad con textos cortos. Por ejemplo, si tenéis e-reader o si no tenéis e-reader, vais a las páginas de las editoriales y os regalan las muestras, o vais a Amazon, os regalan las muestras, lo envían a vuestro e-reader y podéis leer las muestras de vuestros libros favoritos o de las novedades, y lo podéis leer en inglés. Es una forma rápida, gratis, de leer en inglés, y es que podéis descargaros las que más os gusten. Después también están las suscripciones. Las suscripciones a plataformas donde hay miles de libros que podéis leer en inglés. Bueno, estamos dentro de fantasía, ciencia ficción, pero de cualquier género vais a suscripciones y podéis leerlo en inglés. No nos podemos olvidar de las bibliotecas. Por supuesto, en las bibliotecas hay muchos textos en inglés. Lo que pasa es que ya os digo, yo no os recomiendo tanto empezar por una novela entera, ¿no? Pero podéis ir a la biblioteca, sentaros, leer un poquito de un libro y dejarlo. No os obliguéis a leeros una novela cuando estáis comenzando, porque os vais a agobiar. Importante, no ya con los relatos, sino si os vais a poner con libros, al igual que hay muestras de estos libros, también hay muestras de los audiolibros. Los audiolibros os ayudarán a quizás leer más ágilmente, o porque a lo mejor yo sé que el audiolibro, si estáis empezando a leer en inglés, puede ir muy rápido. También os va a ayudar mucho a la pronunciación. Si no solo queréis leer en inglés, sino también queréis pronunciar bien el inglés, poneos el audiolibro mientras leéis la muestra o el libro. De esa forma vais a hacer dos cosas a la vez: leer en inglés y escuchar en inglés, y reforzar vuestra pronunciación. Os lo recomiendo muchísimo. Entonces, el resumen es: relatos, buscad los finalistas de todos los años de los relatos del Nebula y el Lugo, y ahí tendréis un montón de relatos gratis. Muestras, yo digo muestras de Kindle porque es lo que yo conozco. Vais a Amazon o vais a las editoriales y ahí ellos tienen muestras en inglés, de las editoriales inglesas. Bibliotecas, por supuesto, y audiolibros, suscripciones gratis, que si vais de una a otra suscripción tenéis un montón de meses para escuchar audiolibros o libros gratis de estas suscripciones, tipo Audible, tipo Kindle Unlimited, que son 3 meses gratis. Hay un montón. Ahora empecemos a hablar de clásicos. Si tú eres una persona que solo le gustan leer los clásicos o es lo que quiere leer en inglés, hay una página web que se llama Proyecto Gutenberg, y ahí tienen los libros, ¿vale? Que se hayan publicado en Estados Unidos antes de 1915. Entonces, hasta 1915 vais a encontrar un montón de clásicos allí, ya que han perdido pues sus derechos de autor. Publicados en Estados Unidos, ojo. Entonces, porque a lo mejor se publicaron en el Reino Unido después de 1915, entonces ya no sirve, aunque sea en inglés, tiene que ser en Estados Unidos. Y yo lo uso muchísimo. Cada vez que quiero leer un clásico voy a Proyecto Gutenberg y me lo descargo. Que luego me gusta, me lo compro. Por ejemplo, tenéis a Dickens, Dickens ficción, romántica Jane Austen, H.G. Wells en ciencia ficción, fantasía, Mago de Oz, el primero que se me ha venido a la mente. ¿Qué más? Por supuesto, no solo ficción. Gaskell escribió sobre Charlotte Bronte, ella también
fue publicada antes, y entonces también está ahí. Cualquier libro, he investigado un poquito, cualquier libro que se haya publicado antes de 1915, que haya perdido sus derechos de autor, ahí está en Gutenberg. Si os gusta el misterio, Arthur Conan Doyle, por ejemplo, también tiene sus libros allí. Eso sí, hay un par, no sé si es el último libro de la colección de Sherlock Holmes o estos relatos cortos de Sherlock Holmes, que todavía tienen su copyright. Así que sí, creo que es de esos unos relatos de Sherlock Holmes. No están todavía en Gutenberg porque todavía hay derechos. Hay algunas editoriales que están esperando ansiosas de que ya se acaben los derechos todos de Sherlock Holmes para poder sacar sus versiones gratis. Bueno, pagando nosotros, pero gratis. Nada, bueno, eso es otra cosa. ¿Qué más? Así, os digo que si queréis no solo leer, sino mejorar vuestra pronunciación, que eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay otro proyecto que se llama LibriVox, que es estos libros que os digo, algunos de los libros que son clásicos, que ya han perdido sus derechos de autor. Este proyecto lo hace audiolibro. Tienen página web, tienen apps, también están en YouTube, o sea que cualquier libro que os apetezca leer, sabéis que existe el audiolibro en inglés gratis, si es que lo han creado en LibriVox. Por ejemplo, voy a leer La inquilina de Whitefell Hall. Me he descargado para mi Kindle de Proyecto Gutenberg el libro, y LibriVox también tiene el audiolibro. Así que habrá momentos en que lea, habrá momentos en que escucho, habrá momentos en que haga ambos si es que hay mucho ruido, ¿no?, de la calle, mucho ruido en la casa. Entonces yo me pongo mi audiolibro, me cojo mi Kindle y me pongo a leer. Muy importante, entonces, Gutenberg y LibriVox son dos herramientas súper importantes si queréis leer en inglés clásicos. Y nada, un pequeño extra que sé que no dije al principio, pero si tú a lo que te gusta es leer manga y cómics, lo mismo, hay muestras. Amazon siempre está regalando cómics, novelas gráficas, aunque sea el primer volumen, siempre están gratis. Yo siempre voy descargando. Yo veo gratis y yo descargo. Echad un ojo a todas estas webs de suscripción que seguro que tienen novelas gráficas y manga. Amazon o las propias editoriales de manga y cómic también os enseñan, os dan muestras. Pues ahí también, biblioteca, el resumen es biblioteca. Id a las páginas editoriales que siempre os van a dar muestras. Y para los clásicos, Gutenberg y LibriVox. Pues espero que os haya gustado este vídeo, espero que haya sido informativo, que os sirva. Cualquier duda, cualquier problema que tengáis, duda, inquietud, por favor dejádmelo en los comentarios. Decidme si conocíais las herramientas que os he dicho, si ya habíais probado alguna de ellas, o si tenéis alguna otra recomendación para las personas que están empezando a leer inglés. Dejadlo en los comentarios para que los demás lo vean, o incluso para que yo lo pueda añadir en otro vídeo. Pues eso es todo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Nos vemos pronto, cuidaos mucho, hasta luego.